que costó $300.000 para evaluar el atractivo del producto nuevo. Estimaciones de los ingresos. Comenzaremos con la revisión de la estimación de ingresos y costos para HomeNet. El objetivo de mercado de este sistema es hacer hogares inteligentes y oficinas domésticas con base en amplios estudios de mercado. El pronóstico de ventas para HomeNet es de 100.000 unidades por año. Dado el ritmo de cambio tecnológico, Linksys espera que el producto tenga una vida de 4 años. Se venderá en tiendas de equipo de sonido y electrónica avanzada a un precio al menudeo de $375 y se espera que al mayoreo sea de $260. El desarrollo del nuevo hardware será relativamente barato porque ya existen tecnologías que son susceptibles de acomodarse en un chasis de nuevo diseño para el hogar. Equipos de diseño industrial harán que la caja y su empaque tengan una estética agradable para el mercado residencial. Linksys espera que los costos totales de ingeniería y diseño sean de 5 millones. Una vez que se termine el diseño, la producción real se subcontratará a un costo inclusive el empaque a $110. Además de los requerimientos de hardware, Linksys debe construir un nuevo software de aplicación que permite el control virtual del hogar desde la web. El proyecto de desarrollo del software requiere la coordinación con cada uno de los fabricantes de equipo para web y se espera que requiera un equipo de 50 ingenieros que dediquen un año para llevarlo a cabo. El costo de un ingeniero software, incluyendo los beneficios y costos relacionados, es de $200.000 por año. Para comprobar la compatibilidad de los nuevos equipos de consumo al Internet en el sistema HomeNet, cuando se encuentre disponible, Linksys también desea construir un nuevo laboratorio de pruebas. Este ocupará instalaciones existentes que requieren 5,7 millones para equipamiento. Al final del año quedarán terminados el diseño de software y hardware y el laboratorio entrará en operación. En esa fecha, HomeNet estará listo para venderse. Linksys espera gastar 2,8 millones anuales por concepto de marketing y servicio para este producto. Entonces, aquí vienen las estimaciones. Dice, pronóstico de las utilidades incrementales. Entonces, ya les he comentado que los ingresos o las utilidades, incrementales, viene a ser los ingresos adicionales por las nuevas inversiones o las nuevas unidades de negocio que estaría desarrollando Linksys. Para pasado mañana nos toca, ¿no? ¿O cuándo nos toca? ¿Pasado mañana? Sí. Adelántate con la lectura de este caso. Sí, claro. Dados estimadores de ingresos y costos, es posible pronosticar las utilidades incrementales de HomeNet, como se muestra en la hoja de cálculo que se presenta en la tabla 7.1. Después de desarrollar el producto en el año 0, se generará ventas de 100.000 unidades por 260 millones. Estos 260 viene a ser precio al minoreo o al mayoreo. Entonces, significa que va a haber un ingreso de 100 millones cada año durante los 4 años siguientes. El costo de producir dichas unidades es de 100.000 por 110, el costo 110 entonces. Son 11 millones por año. Así HomeNet producirá una utilidad bruta de 26 millones, de los 11 millones, 15 millones anuales que se aprecian en el tercer renglón de la hoja de cálculo 7.1. Los gastos de operación del proyecto incluyen 2,8 millones por año en gastos de marketing y servicio que se alistan como gasto de ventas generales y administrativos. En el año 0, Linksys gastará 5 millones por diseño y ingeniería, así como 50 por 200.000 serían 10 millones en software está bien, para dar un total de 15 millones en gastos de investigación y desarrollo. Entonces vamos a analizar la tablita. Si ustedes observan las estimaciones que está haciendo, ¿no es cierto?, el autor,
está tomando como concepto el esquema de un estado de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, no viene a ser bajo el concepto contable. Se sirve del esquema simplemente para poder hacer sus proyecciones. Entonces, hemos visto que aquí está la utilidad bruta, por lo tanto, los costos de bienes vienen a ser costos de planta, ¿verdad? Repasando lo que ya hemos visto. Gastos generales y administrativos son los 2.8 millones, y aquí aparece también algo novedoso de un estado de resultados. Les decía que en el estado de resultados, como parte de la debilidad, era que no se tomaban en cuenta las inversiones en bienes de capital. Aquí ya se está incorporando en el momento en que se da esas inversiones, ¿ya? Aquí hay un detalle además, ¿no es cierto?, de las inversiones. Dice utilidades, intereses, impuestos. Está tomando la depreciación. Entonces, la depreciación que se toma es la depreciación contable, la que está de acuerdo a ley. Por lo tanto, esta tabla está calculada bajo esa forma. Cuando usted la lea, se van a dar cuenta que es así, ¿ya? Bajo la norma norteamericana, por supuesto. Si estamos hablando bajo la perspectiva de valorar, pongamos Apple, tendríamos que tomar en cuenta la norma norteamericana. Entonces, ya sabemos que la utilidad antes de intereses e impuestos viene a ser los ingresos menos los costos de planta y menos los gastos operativos. Ese mismo concepto lo está manejando en el año cero, pero si es inversión, observen que dice impuesto a la renta 40%. Esta parte es muy importante que la entienda. El autor, cuando lea, no lo explica. Cuando una empresa, contablemente, cuando una empresa tiene pérdidas, entonces las pérdidas sirven, ¿no es cierto?, como un crédito fiscal en el impuesto a la renta en la norma peruana. Asumamos que la utilidad neta, después del impuesto a la renta, sea 6 millones. Entonces, lo que la norma peruana permite que, con el objetivo de que la empresa reflote, esos 6 millones en el siguiente ejercicio contable lo tomes como una salida de dinero. Eso te alivia, digamos, en el flujo de caja de una empresa. En la norma contable americana, las inversiones tienen una deducción del 40%. En otras palabras, es un incentivo legal. Si tú inviertes en Estados Unidos, por la inversión que realizas, te hago una deducción del 40% de lo que inviertes. Entonces, en realidad viene a ser un ingreso de dinero. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, entendemos que en el año cero, el 40% de 15.000 que se invierte viene a ser un beneficio tributario. Por eso, el flujo de caja son una salida de dinero de 9 millones. ¿Está claro lo que digo? ¿Ya? Luego, para los siguientes años, en efecto, si tengo una utilidad antes de intereses e impuestos de 10.700.000, el 40% va a ser 4.280.000. Entonces se va a respetar, digamos, ¿no es cierto?, la utilidad neta como flujo de caja. Y aquí dice utilidad neta no apalancada. ¿Qué quiere decir? Que es sin financiamiento. ¿Ya? Hasta ahí está, ¿no es cierto?, claro. Entonces, los gastos de capital, dice, Comnet también requiere 7,5 millones en equipos para laboratorio nuevo. Hay que recordar del capítulo 2 que aunque las inversiones en plantas, propiedades y equipos son un gasto en efectivo, no se enlistan directamente en un gasto de las utilidades. Ya hemos dicho que en efecto no se toma en cuenta. En vez de ello, la firma deduce una parte de su costo cada año como depreciación, es lo que también ya hemos entendido. Para calcular esta se emplean varios métodos. El más sencillo es la depreciación por línea recta. Eso se da, digamos, en la norma norteamericana. Hemos visto que nosotros, si la depreciación es en línea recta, pero cada tipo de activo tiene diferentes tasas de depreciación. Si queremos hacer una comparación, ¿no es cierto?, de este caso con lo que hemos aprendido en Finanzas 1. Entonces, la depreciación, de acuerdo a esta depreciación americana, viene a ser 1,5 millones, que ya está, ¿no es cierto?, estimado. Gastos por interés.
Dice en el capítulo 2, se vio, porque este capítulo 2 aquí hace referencia son estados financieros, es un capítulo que yo, bueno, ya hemos hecho un repaso ahora, ¿no? En el capítulo 2 se vio que para calcular la utilidad neta de una empresa, primero se debe deducir de las utilidades antes de intereses e impuestos los gastos por interés. Sin embargo, cuando se evalúa una decisión para presupuestar capital, como en el proyecto de Homer, por lo general no se incluyen gastos de interés. Cualesquiera gastos incrementales por intereses se relacionarán con la decisión de la firma de cómo financiar el proyecto. Esta parte entonces, ¿qué quiere decir? De que si la empresa ha tenido gastos financieros por mantenimiento de cuentas, etcétera, eso no nos está tomando en cuenta, ¿no? Entonces, también dice que si se financia, va a tener otro tratamiento, que en efecto lo vamos a ver en el capítulo 19. Ahorita se va a trabajar solamente, ¿no es cierto?, con la capital sin apalancamiento. Entonces dice, así se evalúa como utilidad neta no apalancada. Los impuestos, bueno, aquí está la relación directamente de la utilidad neta que se grava el impuesto a la renta, tal cual está aquí en la tablita, ¿no es cierto? Y entonces, con esto quiero incitarlos a que lean cómo se ha construido esa tabla. Ahora, en este ejemplo 7.1, el autor pone una situación para poder explicar cómo esa situación podría influir en el flujo de caja que se va a construir. Dice, Kellogg Company plantea lanzar una nueva línea de pasteles para desayunar con alto contenido de fibra y sin grasa. Los grandes gastos por publicidad que se asocian al nuevo producto generarán pérdidas de operación por 15 millones para el próximo año. Kellogg también espera tener el año próximo un ingreso antes de impuestos de 460 millones por otras operaciones distintas a los nuevos pasteles. Si Kellogg paga una tasa del 40% sobre su utilidad antes de impuestos, ¿cuánto debería, por concepto de esto, sin el producto nuevo? ¿Y cuánto adeudaría con los nuevos pasteles? Entonces, para que se concentren, voy a pedirles que lo lean y lean la solución y me explican, ¿no es cierto?, la solución con sus propias palabras. ¿Ya? Entonces, ahí tienen dar la primera respuesta. Dice, ¿cuánto debería, con concepto de esto, producto nuevo, cuánto debería pagar por impuesto a la renta? ¿Cómo? 284 millones. Explícame cómo es que llegas a ese resultado. La solución está son 460 millones por el 40%. ¿Qué son los 460 millones? Para los ingresos que tiene sin comprar el nuevo producto. Los ingresos Antes de impuestos sin comprar el nuevo producto. no son ingresos antes de impuestos, es una utilidad neta. Es una utilidad antes del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Los 460. Y entonces, lo que has hecho es estimar el 40% de esos 460. Y esos 184, ¿qué resultado es? Son los impuestos que pagaría como esa pregunta, ¿no? Debería pagar el producto. En condiciones normales, antes de tomar la decisión, ¿no es cierto?, de lanzar el nuevo producto. Y si lanza el nuevo producto, ¿alguien más? ¿Tú? Si tú me cuentas los productos,
a qué le resta? ¿A qué rubro le resta? ¿A qué? ¿A qué rubro? La utilidad, ¿no es cierto?, anterior, de que son 460. Ahí habría menos ingresos porque se está gastando 15 millones. Ese resultado, que viene a ser ¿cuánto? 445. 445, recién está expuesto al impuesto a la renta. Tenían que calcular el 40%. Generaría el nuevo lanzamiento, a ver, les hago la pregunta, ¿ya? Si han captado en el ejercicio. Si lanzarían el nuevo producto, ¿habría ganancias o no habría ganancias? A ver, piensen bien lo que les estoy preguntando. Si lanzan el nuevo producto, esos nuevos pastelitos, ¿no es cierto?, sin grasa, sin fibra, ¿habría flujos incrementales o utilidades incrementales? No, yo creo que disminuye, porque se les tiene que restar la publicidad. ¿Qué opinión tiene? Hay una explicación, ¿no es cierto? ¿O tendrían al menos alguna inquietud? Disminuye porque le resto los gastos de publicidad. Aunque pago menos impuestos, igual no estoy ganando. ¿Igual estás ganando? No estoy ganando. Porque igual, aunque yo reduzca los gastos de pagar impuestos, igual yo le quito a mi ganancia los 15 millones de publicidad. Entonces, ¿no lanzas el negocio? ¿No lanzas el producto de los nuevos pastelitos? Creo que no. Yo sí lo lanzaría porque no me da inversión y está generando una ganancia porque si lanzarlo tendrá que pagar un impuesto. Pero lanzar el producto me va a generar una utilidad. Es que no solamente estaría pagando, ¿no es cierto?, el impuesto 178, sino además el ICAP está saliendo 15 millones. Ahí veo que hay dos montos que salen en ICAP. Mientras que en el escenario anterior solamente sale el impuesto. ¿O no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo? No sacó el producto. ¿No conviene? ¿Quién tiene otra respuesta? Profesor, el problema no nos da una información adicional en cuanto vender los pasteles para estimar los ingresos. ¿O no? Pues, Entonces, este caso solo nos está, digamos, poniendo de reflexión acerca de los impuestos, no acerca de las ganancias incrementales. Porque si yo vendo estos pasteles, tendré que tener ingresos por vender, ¿sí o no? Y de esa forma yo puedo comparar esa utilidad de 460 millones con las utilidades que pueda tener sabiendo los ingresos de los pasteles. Si no, no tengo respuesta. ¿Está claro? Entonces, no pierdan de vista a ese tipo de análisis. El caso no nos da, pero por supuesto que tendría que trabajar, incorporar los ingresos y deducir los 15 millones para saber si hay flujos incrementales. Entonces, ¿han entendido la lógica de las utilidades incrementales? Hay utilidades incrementales cuando se incorporan nuevas unidades de negocio. Aquí hay otro detalle interesantísimo, ¿ya? Antes de entrar a la fórmula, vamos a hacer nuevamente un repasito muy rápido a la tabla 7.1, ¿ya? Entonces, hemos entendido que una vez que para poder llegar a la utilidad neta, lo que he hecho es deducir de la utilidad bruta los gastos operativos, incorporar la depreciación y luego incorporar el impuesto a la renta.
y llego a la utilidad neta, ¿no es cierto? Entonces, a través de un modelo puedo abreviar y no hacer toda esa secuencia o esa tablita y puedo ir directamente a la utilidad, digamos, a la utilidad neta no apalancada. Lo que voy a hacer es tomar en cuenta ese resultado, utilidad antes de intereses e impuestos. Si es el 40%, voy a multiplicar por 0.60 y voy a llegar directamente, ¿no es cierto?, a los ingresos menos los costos menos la depreciación y multiplicado por el impuesto a la renta. En otras palabras, esta relación está desagregando, ¿no es cierto?, todo lo que hemos visto en la tabla. Y entonces esta es una forma rápida de poder estimar, ¿no es cierto?, la utilidad neta no apalancada. ¿Está claro, no es cierto? Bueno, ya sabemos que los efectos indirectos sobre las utilidades incrementales es incorporar todos los gastos, todos los ingresos, ¿no es cierto?, que me generan las nuevas decisiones que tenga en las nuevas inversiones. Luego dice los costos de oportunidad. A ver, yo les comentaba en Finanzas 1 y vamos a recordar qué pasa si pongo una heladería, ¿ya? Vamos a suponer una persona natural con una heladería. Y por supuesto la heladería va a demandar inversiones, maquinaria, ¿no es cierto?, costos directos, indirectos. Y yo como dueño tengo mi camioneta. Y la camioneta también la incorporo en el proyecto para distribuir los helados. Entonces, la pregunta es, ¿la camioneta es costo de oportunidad o no es costo de oportunidad? Claro que sí. Repito otra vez, en el negocio que estoy iniciando, invierto en maquinaria, invierto en todos los costos que se deben, pero siempre tenía una camioneta. La camioneta, ¿no es cierto?, la llevo a la fábrica para distribuir los helados. Y por supuesto, todos los días utilizo la camioneta. La pregunta es, ¿esa camioneta es un costo de oportunidad? Sí, porque la estoy usando. ¿Hacer un costo de oportunidad debería incorporar en el proyecto? Sí. ¿Cómo lo incorporo? La depreciación. Costo de ventas. Podría ir en costo de ventas. ¿Podrías? En costo de ventas. Costo de ventas, si sabes que las inversiones de costo de ventas es de corto plazo, no es de largo plazo. Un vehículo es inversión de largo plazo, por lo tanto... Depreciación puede, ¿eh? A ver, repito otra vez, ¿cómo incorporo en el proyecto en términos monetarios el valor de la camioneta? En otras palabras. Gastos operativos y depreciación. No se olviden, gastos operativos son flujos de caja de corto plazo. Gastos de inversión o gastos de capital, no, famoso CAPEX, que muchos lo llaman, son inversiones de largo plazo, una camioneta es de largo plazo. A menos que incorpore de otra forma, que también les voy a hacer recordar que eso hemos visto en Finanzas 1. Ya por eso, ¿cómo incorporo en el proyecto? ¿Como una inversión, la camioneta? Esto no es nuevo. Ya presten atención, les voy a hacer recordar, que ya lo hemos hecho. Tengo dos opciones. Una primera opción es, en efecto, el vehículo, lo que voy a hacer es venderle al proyecto. ¿Ya? Si ustedes crean una pequeña empresa, la pequeña empresa tiene activos y pasivos. Si va a tener una camioneta, por supuesto va a ser activo de la empresa. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es vender esa camioneta a la empresa. Porque si no la tuviera, tendría que salir al mercado a comprar la camioneta, ¿sí o no? Ahí estoy incorporando el costo de oportunidad de esa camioneta. Es la primera opción. Y por supuesto después le doy la tratativa de depreciación que ustedes están mencionando.
Pero primero tengo que incorporar como costo de oportunidad el valor de la camioneta. Esa es una opción. La otra opción es de que no vendo la camioneta, ¿no es cierto?, al proyecto, sino la alquilo. Igualmente, si tengo la heladería y no tengo un vehículo, en lugar de comprar una camioneta, alquilo una camioneta para distribuir el helado todos los días. Por lo tanto, hay dos formas de incorporar ese costo de capital. Y entonces, cuando manejo, ¿no es cierto?, un flujo de caja, entraría a qué rubro? Alquileres, entraría a gastos operacionales. Y no es lo mismo que vaya a inversiones. Esas cuestiones hay que tenerlas claras porque en el capítulo, el autor, cuando comiencen a leer este capítulo, el autor hace un conjunto de supuestos, hace ese tipo de movimientos y aquí ya les está, ¿no es cierto?, agregando algo. Dice, el costo de oportunidad de usar un recurso es el valor que hubiera provisto en su mejor uso alternativo. ¿Por qué? Porque quiere utilizar una parte de la empresa para construir su laboratorio. Luego dice, debido a que este valor se pierde como el recurso se utiliza en otro proyecto, se debe incluir el costo de oportunidad como un costo incremental del proyecto. En el caso del proyecto de HomeNet se requeriría espacio para el nuevo laboratorio. Ese espacio es un costo de oportunidad, o lo alquilo o lo utilizo con otros fines que me generan flujo, ¿sí o no? Por lo tanto, ese valor lo tengo que incorporar en el proyecto. Ahí voy a tomar en cuenta el espacio y también la inversión del nuevo laboratorio. Entonces, el ejemplo 7.2 dice, costo de oportunidad del espacio para el laboratorio de HomeNet. Suponga que el laboratorio de HomeNet se alojará en una bodega que la compañía podría haber rentado en $200,000 por año en el año 1 a 4. ¿Cómo afecta este costo de oportunidad a las utilidades incrementales de HomeNet? Tengo que incorporar esos $200,000, ¿no es cierto?, al proyecto. Porque la bodega me genera por una renta de $200,000. Y entonces, si voy a dejar de tener esa renta, entonces al proyecto le voy a rentar en $200,000 para que elabore el proyecto, el laboratorio. Y es un costo de oportunidad, ¿no es cierto?, que no debo dejar de lado. ¿De acuerdo? No se van a olvidar de esos detalles. Y por supuesto, como también aquí lo señala el autor, esta inversión está sujeta al impuesto a la renta. Y fíjense cómo hace el tratamiento. Dice, el costo de oportunidad del espacio de la bodega es la renta perdida, ¿no es cierto? En este caso, si a la empresa le genera $200,000, es un ingreso extraordinario. Por lo tanto, al ser un ingreso extraordinario, paga el impuesto a la renta, ¿sí o no? Aquí están calculando los $200,000 con el 40%. Entonces, neto ingresa a caja $120,000. Mi costo de oportunidad es $120,000. Entonces, el aspecto tributario siempre también está involucrado en este tipo de decisiones. ¿De acuerdo? Este es otro escenario muy interesante que nos hace reflexionar de algunos elementos que debemos tomar en cuenta cuando tomamos decisiones de inversión y queremos valorar un negocio. Dice externalidades de un proyecto. Las externalidades de un proyecto son los efectos indirectos de este que aumentan o disminuyen las utilidades de otras actividades de negocios de la empresa. Por ejemplo, el caso de Kellogg, que se menciona en la introducción de este capítulo, algunos compradores de las nuevas hojuelas escarchadas, bajas en azúcar, en otro caso habrían comprado las hojuelas escarchadas normales. Cuando las ventas de un producto nuevo desplazan a las de otro y ya existentes, se conoce este hecho como canibalización. ¿Han entendido? Significa que la empresa vende hojuelas normales. Si abre una línea de su producto con estas características que sean bajas en azúcar, etcétera, etcétera, la misma clientela va a decir, ya no compro las escarchas normales, voy a preferir estas. Significa que la empresa se está canibalizando ella misma. ¿Sí o no? Entonces, ese escenario también hay que tomarlo en cuenta, porque de repente la canibalización me genera menos renta
¿no es cierto?, que si no tuviera que lanzar un nuevo producto. Y hay que evaluar ese tipo de decisiones económicamente. Entonces, lo que voy a hacer mañana, es desarrollar ya el caso. Yo les pediría que para mañana, o para la próxima sesión, no para mañana, para la próxima sesión lo lean. Como se dan cuenta, es una historia que se cuenta, valores que se dan, y al final es toda una novela interesante. Entonces mañana o la próxima sesión yo voy a empezar directamente a desarrollar en un PowerPoint, ¿no es cierto?, asumiendo que han leído el caso. Y si tienen dudas, por supuesto que las tendrían que hacer, porque también aquí en este capítulo van a encontrar términos como lo que son costos hundidos, ¿no es cierto?, términos de, por ejemplo, acá tiene un concepto del costo de oportunidad de un activo ocioso. Todos estos elementos incluyen las decisiones de inversión, ¿no es cierto?, de una decisión de, digamos, implementar, ampliar la planta, abrir nuevas unidades de negocio, y este capítulo es muy interesante desde esa perspectiva. Entonces, voy a tomar en cuenta las participaciones de ustedes. Los que han participado se acercan como de costumbre, no se olviden que